Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Guadalquivir. Ha tenido a bien apostar por la difusión de la tauromaquia en todos sus aspectos. Nos presentamos, yo soy Eduardo López. Yo soy Javier Sánchez. Hola, yo soy Guillermo Carazo. Y esto es Dando Largas. Bueno, antes de nada, mencionar a los aficionados, a los grandes aficionados fallecidos este último año, como son Antonio Luis Gómez, Salvador Santoro y no sé si se me escapa alguno. José Luis Buendía. José Luis Buendía. José Luis Buendía. Efectivamente. Bueno, para nuestro primer programa hemos traído como invitado al posiblemente máximo representante y voz del aficionado taurino jiennense, don Lope Morales Arias. Muy buenas, Lope, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Estamos hablando del presidente de la Federación Taurina de Jaén, licenciado en Ciencias de la Salud, Ciencias del Trabajo. Ciencias del Trabajo, perdón. Es funcionario de carrera de la Administración Pública. Además, todos los años organiza los cursos de verano en la UNIA de Baeza, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, fue también alcalde de Bea durante 4 años. Mi vida ha ido ligada a los temas del trabajo en temas de empleo. Sí, yo soy director de oficina de empleo casi toda mi vida laboral. También tuve 4 años de alcalde en Bea, que fue un honor, y que también en lo taurino tiene su importancia eso, ¿eh? Y bueno, pues y por la afición, pues también, pues al final siempre he hecho cosas de toros, alguna vez también programas de toros, y al final pues la Federación Taurina de Jaén, que creímos que era necesaria hacerla, y en eso estamos. Muy bien, López, pues si te parece un momento vamos a dar paso a la actualidad taurina, de cómo ha ido la última temporada y cómo está actualmente, que nos la va a comentar Guille. Bueno, yo voy a hablar un poco de la Feria de Olivenza, que ha sido la última feria a nivel mediático importante de España, y probablemente en mucho tiempo, porque dada la actualidad está complicado. Se han cancelado muchísimas ferias, se ha cancelado la Falla, se ha cancelado la Magdalena, se han cancelado Arnedo, el Festival de Cáncer de Murcia, Madrid, Arles, muchísimas ferias canceladas, así que por ahora la última de relevancia es Olivenza, en la que hubo una novillada concurso, en la que actuaron la ganadería de Luis Albarrán, Juan Albarrán, El Freiso, la del Juli, José Luis Nieta, Talavante y Vista Alegre. Pues de los 3 novilleros, el menos conocido, Manuel Pereira, que era un novillero de la Escuela Taurina de Badajoz, que era el torero local, pues ha sido el triunfador, se ha llevado la novillada sin duda, ha salido por la puerta grande, y los otros 2, San Román y Tomás Rufo, lo han hecho bien, han cortado orejas, pero el ganador ha sido Pereira, que con su lote estuvo en los 2 toros genial. Y luego de las corridas hubo la de García Grande, que actuaron Ponce, Ferrera y el Juli. Uh-huh. Y la verdad es que muy bien, Ferrera impresionante, cortó 2 orejas, y Rabo en su primero lo indultó, que del indulto podríamos hablar un poco porque cada uno tiene su opinión. Si atendemos a la normativa vigente, en teoría no podría indultarse porque tiene que ser estupendo los 3 tercios, y fue la muleta, sí es verdad que fue un toro súper noble, muy codicioso, con mucha fijeza, muy noble, pero claro, luego en el caballo no cumplió como para ser indultado. Uh-huh. Así que ya no sé qué opinión tendréis vosotros sobre el indulto, pero mi opinión es contraria, porque según el reglamento taurino, en el artículo 83 habla de que tiene que ser excelente el comportamiento en toda la fase de la lidia, y no lo fue. No sé qué opinaréis vosotros. Sí, es una cosa que estamos viendo desde hace varios años. Últimamente se está restando importancia al caballo, pero bastante, por desgracia. Y luego hubo otra corrida de Zalduendo, para Morante, Manzanares y Aguado. No fue la corrida de la feria, pero bueno, no estuvieron mal ninguno de los 3. Y luego hubo un mano a mano de 2 toreros de la tierra, 2 toreros extremeños, Emilio de Justo y Ginés Marín, que seguramente para el aficionado castizo de Olivenza seguro que era el cartel que más le atraía, porque claro, 2 toreros locales tan reconocidos a nivel nacional, y Ginés Marín la verdad es que bordó el toreo, cortó 5 orejas en el mano a mano, estuvo con la mano izquierda impresionante, ajustándose el toro, y lo hizo genial, y de hecho lo declararon el triunfador de la feria.
Los premios de la feria han sido Triunfador Ginés Marín, la mejor faena Antonio Ferrera, el mejor toro atajante de García Grande, que es el que indultó Ferrera, la mejor ganadería Victoriano del Río y el mejor novillero Pereira, claro. Estupendo. Y bueno, también hay que hablar que están suspendiendo todos los bolsines taurinos, algo que actualmente es muy importante para el futuro de la tauromaquia. Uno de ellos el de la Carlota, donde participaba nuestro novillero Marco Jesús de Linares, que está en la Escuela Taurina de Jaén. Y bueno, es una pena. Bueno, se ha aplazado, no se ha cancelado. También todo se ha dicho. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, efectivamente. Pero bueno, seguirán toreando a puerta cerrada en fincas, le soltarán alguna vaca, que es lo que importa. Al menos no pierdan esa ilusión mientras sigan matando. Y bueno, ahora vamos a preguntarte, López, que un poco de dónde te viene a ti esta afición, ¿no? La afición a los toros, bueno, la afición a los toros de niño, desde pequeño. Yo vivía en Segura de la Sierra, en mi casa mi padre, que además siempre tenía algo de ganado, mi abuelo pues, tenía vacas, de aquellas vacas siempre había alguna, eran mansas, pero siempre había alguna que embestía. Y me jugaban a decirme a ver si te atreves a ponerte delante del becerro aquel que tal, en fin. Llegaste a atreverte. Llegaste a atreverte. Sí, me me quitaron, me dieron, no sé, alguna toalla o algo, y dije, no vaya, que usted estamos hablando de muy pequeño, ¿no? Y la verdad que, bueno, no, yo creo que en mi época queríamos ser toreros, mucha gente era lo que quería ser, torero y cura y militar. Eran, fíjate que las tres profesiones que hoy día, pues bueno... más denotadas. Bueno, que no están, cuando fíjate que son las tres profesiones que tienen el privilegio, son las únicas, eso podemos hablar luego si queréis, de vestir de oro en el ejercicio de sus funciones. Son los únicos que visten de oro. Bueno, que yo quería, y yo allí en Segura de la Sierra había un festival taurino. Bueno, antes del festival, antes de la llegada de Paquito Esplá, padre de Luis Francisco y Juan Antonio, allí vi yo mis primeras faenas, ¿no? Y fue Sancho Dávila, que entonces era Sancho Álvaro. Bueno, iban los maletillas. Las vacas se soltaban, las toreaba la gente, o una vaca o un novillo, y luego venían maletillas de muchos sitios y pasaban el guante, que se llamaba, que cogían el capote cada uno de una punta y pasaban, y nosotros, pues, la gente le echaba unas monedillas, ¿no? De allí venía, toreros de Murcia, de toda esa zona, ¿no? Allí a la sierra. Y luego llegó Paquito Esplá, a través de, no voy a contar ahora la historia, pero llegó y estuvo 20 años toreando en Segura. Mi tío Gerardo era el alcalde de Segura, mi padre era el que organizaba los toros, que estaba soltero, y se hicieron amigos, estuvo 20, y él fue el que le dio forma reglamentaria a aquellos famosos festivales ya de los toros de Segura. Allí vi yo mi primera, luego ya pues mi padre me llevó a Linares a los toros con 14 años, con 13 años, en fin, y yo pues lo mamaba en mi casa, ¿no? Eso de cargar la suerte ya lo oía yo, y mi padre era, recuerdo, anticordobés totalmente, o sea, era en aquellos tiempos que aquello era una heroicidad porque todo el mundo era del cordobés, ¿no? Y él iba al casino y yo estaba con mi padre, por supuesto, éramos de Paco Camino y del toreo clásico de toda la vida. De ahí me viene de padre. ¿Cómo surge la Federación Taurina de Jaén? Bueno, surge de una conversación con Manolo Torres, ¿sabes? Que es un gran aficionado y que tiene una empresa que mucha gente no lo sabe. Tenemos una empresa en Baeza que en la que se hace el 80% de los carteles taurinos de toda España y parte del extranjero. Y bueno, pero además de eso es muy aficionado, tiene 30 trabajadores, o sea que hace empresarialmente muy importante, ¿no? Lo que hay en Baeza en este aspecto, pero además es muy aficionado, mucho. Yo creo que de las corridas que más corridas de toros ve de España, vamos. Y pensaba en eso, estaba en crisis un poco todo esto, y pensó que yo, pues, dije, bueno, que aquí habría que hacer una federación, o juntar a la afición. De ahí partió, digo, bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Y ahí sí es verdad que dije que eso tenía que ser había que integrar esa idea de la Federación Taurina desde el principio. La idea era de que no podía diferenciarse si eran peñas, porque lo primero que hicimos fue ver qué había, ¿no?
Y había peñas en muchos sitios, unas desaparecidas, otras con más gente, otras con menos, otras con más solera, como el Círculo Taurino de Jaén o el de Baeza, o la Peña Sol y Sombra de Villacarrillo, y peñas de mucho nivel, ¿no? Pero también estaban la Hermandad de San Marcos de Beas, que no son peñas o asociaciones del festejo en sí, reglamentado de la Plaza de Toros, sino que tienen sus festejos populares. Claro. Y entendíamos, hace ya de estos 6 o 7 años, que la tauromaquia hay que verla desde un punto de vista integral, sin separar una cosa de la otra. Empezamos a ponernos en contacto con uno, con otro. A mí fue fácil con los pueblos por el conocimiento que tengo, que viví allí en aquella zona mucho tiempo, y al final lo conseguimos. Tenemos una federación taurina con 27, 28 ya peñas taurinas o hermandades asociaciones, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas sobre el panorama taurino en la provincia de Jaén actualmente? Pues, la evolución desde los últimos años, desde que empezaste hasta ahora. Vamos a ver, yo creo que ha habido el hecho, no voy a echarle flores a la federación, pero también tengo que decir que ha habido un movimiento en todos los aspectos creciente. Yo sé que cuando empezó la federación, el ambiente que había en la provincia era muy, bueno, ya en la capital, ¿para qué vamos a hablar, no? La capital, menos en los últimos años, que parece que ahora hay unas expectativas mejores, pero había, aparte se juntan pues todos la época fuerte del antitaurinismo, los medios que ocultan el tema de los toros o que directamente se ponen en contra. De ahí surgió la necesidad además de hacer fuerte a la federación, ¿no? Y había creo que había eso lo paramos y seguimos, y había una reacción a favor de lo taurino, por lo menos en muchos sitios. Y además, entre otras cosas, pero además había incluso un problema a la hora de llegar a las propias instituciones, es decir, las propias instituciones de ayuntamientos, de diputaciones, de la universidad, para que vamos a hablar, había muy difícil, o sea, unos recibían, por así decirlo, casi con la uña, ¿no? Y claro, porque había un concepto de lo taurino excesivamente mal presentado, ¿no? Y cuando Jaén, que es una tierra que tiene un patrimonio impresionante, ¿no? Tanto en natural como cultural, ¿no? Jaén tiene, lo hemos dicho, tiene en dehesas, en hierros de ganadería, en lo que es medioambiental, pues es comparable de las 4 o 5 provincias más importantes de España. Pero es que en diversidad de festejos taurinos, en variedad de tradiciones taurinas, pues posiblemente sea la más importante. Es que en plazas de toros, tiene 27 plazas de toros permanentes, para algunas de una belleza y de una importancia importantísima. Es decir, Jaén es tierra de toros muy importante, y toreros que ha dado, etcétera, ¿no? Y eso había que ponerlo a la gente, eso hay que venderlo bien y perderle el miedo a considerar eso a considerarlo como un patrimonio, ¿no? Vale, ¿y qué nos puedes contar sobre San Marcos? Que, bueno, tú estás muy puesto, digamos, en ese tema de festejos populares, pero sobre todo en la fiesta de San Marcos. Bueno, yo soy una especie de converso a los festejos populares. Yo lo he explicado antes, era un aficionado a los toros al uso. Que yo cuando dibujaba monteras y trajes de torero, ¿no? Y capote y muleta, y me imaginaba faenas grandiosas, ¿no? Y quería ser torero. Pues cuando yo fui a Beas de Segura, había visto, por supuesto, festejos populares en Cierro, en Benatá, en aquella zona de la sierra, ¿no? En Santiago de la Espada, todo. Pero bueno, un encierro es una suelta de reses y tal. Pero ir a Beas de Segura y ver allí cuando un toro ensogado, obligado, casi humillado de alguna manera y tal, pues era un tema que aquello me llamó la atención y no gusta. Entonces al principio no me gustó. Yo recuerdo a mi padre, de mí no me traigan más aquí, ¿no? Entonces tú ante eso tú puedes adoptar una actitud que es o bien rechazarlo de plano y no verlo más, o bien intentar entender qué es lo que pasa aquí, porque aquello era grandioso, la verdad, ese adornar al toro, ese ir la gente, cascarlo, esos collares que le coloca, aquello, eso
cómo se vivía en el pueblo eso, digo, aquí hay algo misterioso, ¿no? Cuando tú vas entendiendo eso y vas investigando al final lo que te has encontrado es algo impresionante, hasta el extremo, te voy a desarrollar más, de que ahora es cuando entiendo de verdad la tauromaquia. Es decir, claro. Ahora no se puede entender la tauromaquia sin conocer este tipo de manifestaciones culturales de antropología taurina. Recuerdo Esplá, lo primero que hice yo cuando estuve en Bear, me tocó de la alcaldía, influí para que el primer pregonero que hubo fue Luis Francisco Esplá. Luis Francisco Esplá dijo, y salió en el periódico, recuerdo, el que quiera aprender de toros, lo primero que tiene que hacer es venir a la fiesta de San Marcos. Es entender lo que es una fiesta y lo que es el carácter popular, que es quizá el problema que estamos teniendo ahora. Efectivamente, porque se echa en falta mucho la participación del pueblo en los festejos y en las corridas de toros. No es así. Claro, es lo que hablábamos de Francia, por ejemplo, o sea, y algunas plazas de aquí, evidentemente. Por ejemplo, lo de Olivenza es un ejemplo de cómo el pueblo, a través de su ayuntamiento, etcétera, ha conseguido que un pueblo hacer de un espectáculo que muchas veces se ha venido organizando, que te organizan el mismo espectáculo en Andújar, el mismo en Baeza, el mismo, aunque cambien los toreros, pero es lo mismo en un sitio que en otro, ¿no? Lo que le da la diferencia en cada sitio es la plaza, que cada plaza tiene sus tradiciones, cada plaza tiene su música, sus palmas, sus preferencias. Hay unos que tienen un tipo de gustos, otros otro, su historia, entonces y su fiesta. Entonces el espectáculo de los toros tiene que estar integrado en la propia identidad de la localidad donde se celebra. Y esa integración debe ser con la participación además de la gente, ¿no? Porque es la que tiene su gusto, a través de peñas, a través de los ayuntamientos, de sus instituciones. Y eso es lo que hace que la fiesta se convierta no en un simple espectáculo, sino una fiesta, porque es el carácter popular lo de que da el carácter de fiesta, la participación de la gente, no solo a la hora de dar orejas, sino a la participación de la gente a la hora de elaborar carteles, de exigir toros, en fin, de valorar y de analizar un poco lo que hay. Y eso, pues, en Francia efectivamente existe y en muchas plazas también. Y desde luego en los festejos populares, para que voy a contar, ¿no? Es el propio pueblo el que organiza la fiesta, ahí no hay trampa. Efectivamente. Y bueno, y yo quiero que nos hable ahora un poco de los cursos de la UNIA, porque, bueno, yo estuve hace 2 veranos, este verano falté, por desgracia, pero quiero que nos comente un poco porque son un éxito rotundo. Bueno, al principio, ¿quién lo iba a decir, no? Porque decía, bueno, los toros en la universidad, como he comentado antes, lo intentamos en algunos años, intentamos hacer cosas aquí en la Universidad de Jaén, estaba complicado, lo intentamos en la Unión un año, y al final, bueno, pues hicimos que el título y una temática que difícilmente se nos podía decir que no. Desde el momento, fíjate, el título de la que también se nos puede decir que no, a ver si me entiende, pero partiendo de que la base de que el director es Luis Francisco Esplá, claro, que además de ser matador de toros es casi filósofo, ¿no? Es un señor de verbo culto, fácil, y es una enciclopedia. El título era El Toro Bravo, y sigue siendo, pues lo hemos dejado, edición primera, edición 2, edición 3, aunque los temas cambian. El Toro Bravo en el origen, la evolución y la conservación del patrimonio natural y del patrimonio cultural. O sea, en una provincia como Jaén, como he dicho antes, que con el patrimonio natural que supone el Toro Bravo, que no se puede entender, y con el patrimonio cultural, desde sus plazas de toros hasta sus festejos populares, hasta toda una cantidad de cuestiones que, o sea, es difícil. Que no hablamos de Jaén, hablamos de todos los temas culturales, es decir, los toros en la poesía, los toros en la literatura en general, los toros en la pintura, de todo eso hemos hablado, los toros en la filosofía hablaremos, en fin, es que no nos podemos quedar solo con la imagen de lo que ocurre en un coso cerrado con toreros previo pago de entrada, ¿no? La tauromaquia, claro, es eso y es muchísimo más, ¿no? Y entonces vale, tenemos que eso es un patrimonio importantísimo que tenemos la obligación los aficionados de enseñarlo, de mostrarlo a la gente, porque si no se muestra así es normal que la afición no crezca. Es decir, esto da mucho de sí.
Al final eso, que faltan salida al campo por parte del aficionado, conocer el origen, conocer un poco cómo se forma un torero, cómo el trato que tiene el toro, porque muchas veces somos los propios aficionados los que pecamos de falta de conocimiento sobre ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la funda de los cuernos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinión te merece? El aficionado, sobre todo lo que dice, los aficionados tenemos la costumbre de, como en muchas cosas en España, de creer que sabemos mucho siempre, ¿no? Yo siempre creo. Y de toro es imposible saber mucho, porque hay tanto. Si solo conocer al toro, que yo creo que es lo más difícil, conocer como un toro, el comportamiento del toro. Hay gente torero que tiene un sexto sentido, ¿no? Pero solo eso es muy difícil, y hay que ir al campo y hay que hablar con mucha gente. Esto no es como el fútbol, que metes gol, que también tendrá su complicación, ¿no? Pero esto no es que metes más goles, ganas y tal. Es más, tienes que tener una formación más diferente, ¿no? Lo que me dices de los... Bueno, pues yo todo lo que no sea natural, tanto en la plaza como en el campo, me tiendo a que no me guste. Es decir, yo creo, me has preguntado por las fundas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que la funda es una manipulación, puede ser una manipulación, lo mismo que puede ser el afeitado. Yo, desde mi punto de vista, respeto mucho. Puede haber ganaderías, ojo, también es cierto, o circunstancias o temporadas en las que hay toros que escarban mucho y que se rozan mucho con los pitones y que se los hacen polvo. Entonces, en un caso de eso, justificado, pues se puede entender. Pero como norma, para que los toros salgan con los pitones, como saben muchas veces, que salen que parecen puñales, que hay cogidas que las veis, es imposible que haya podido pinchar en esta zona del tobillo a un torero, tiene que estar muy afilado eso, ¿no? Eso me parece una manipulación. Entonces no lo entiendo. Yo vi la corrida de Romano en Madrid, que me pilló allí, esas cornadas en la pierna, en la parte baja, y pero ¿cómo puede pinchar ahí un toro, no? Y no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que el toro puede salir más romo o menos romo. No tiene por qué estar afeitado si sale con el pintón más romo. Afeitado natural. Afeitado natural. Efectivamente. De hecho, al hilo de lo que decía Don López sobre lo de que realmente saber de toro es complicadísimo, hay una frase de Gregorio Corrochano, un mítico crítico taurino famosísimo, de los mejores de la historia, que cuando fue a la corrida de Joséito el Gallo en Talavera, él estaba cuando murió, y lo que dijo al salir de la plaza, dijo: yo creía que sabía de toro, yo creía que Joséito el Gallo sabía de toro, y sin embargo lo he visto morir en la plaza. Dice: ahora tengo la sensación de que no tengo ni idea de toro, porque si a Joséito el Gallo lo mata un toro en la plaza, que decían en las crónicas que parecía que lo había parido una vaca, decían tal, dice que si a Joséito el Gallo lo pilla un toro, es que entonces es que yo no sé de toro, decía, y sabe una barbaridad. Y bueno, al hilo de lo de la funda, yo también estoy súper en contra de la funda, porque me parece una manipulación, y para mí el toro cuanto menos se le toque mejor, porque el toro, la gracia del toro es eso, es la bravura, la poca domesticación que tiene, el no tocarlo, el ser un animal casi mitológico que vive en semilibertad, y cuanto menos se lo toque mejor. Cuanto más lo toque se vuelve más dócil, y al final pues claro, es más en teoría, entre comillas, cómodo para el torero. Y eso, las fundas es verdad que evitan muchas muertes de toros, es verdad, evitan que se astillen los pitones, pero yo creo que sumando pros y contras, yo creo que casi mejor no poner la funda. Y ahí están los datos, mira, Miura, Prieto Lacal, ¿qué más ganadería no pone fundas? Cebada, Gago, yo creo que tampoco pone. Hay ganaderías que no ponen funda, el añadido no. Y le va estupendamente, siguen toreando y los toros siguen saliendo buenos. Y sin embargo, las que sí ponen, pues muchas veces los toros casi que pierden la distancia con la funda, porque claro, cuando le quita la funda, la distancia no es la misma en el pitón que cuando la tenía. Y eso, en resumen, la funda me parece que es una manipulación, y yo creo que al toro cuanto menos se le toque, mejor. Puede ser efectivamente un recurso para los casos determinados, ¿no? Pero como norma, pues, estamos de acuerdo. Además que hay varias ganaderías que han dicho que aunque se han cesado las muertes de toros en peleas por el tema de las fundas, pero a otros les ha costado más porque han tenido que ir los veterinarios a curarlos por heridas internas, más lesiones, y al fin y al cabo se produce más manipulación del toro, que es lo que se intenta evitar. Sí. Ha dicho una cosa muy interesante
el animal mitológico, cuando menos se toque, mejor. Y es verdad, es que hay que respetarlo mucho. El animal hay que, lo mismo en la plaza, hay que dejarle su distancia. Ese torero encimón, que ponerse encima del toro, ese... Que lo exprime, sí. Ese, es como ese no guardar la distancia, no darle sitio. Pues también a lo mejor en el campo hay que respetarlo, porque efectivamente es un animal mitológico. Lo que estamos hablando de la plaza al final es un ritual, el toro ha sido, si no el dios del Mediterráneo, la forma en la que se han presentado todos los dioses del Mediterráneo desde el principio, ¿no? Desde los egipcios, desde los griegos, sí. Claro, y al hilo de lo que estábamos comentando, ¿qué te parece que lo que haga un toro en una plaza sea previsible según de dónde venga? Bueno, según de dónde... Lo bueno sería que fuese previsible según de dónde venga, porque en algunos casos el toro nunca es previsible partiendo de la bravura. Evidentemente algunos tienen un comportamiento y otros más típico del encaste o de la raza de la que venga, ¿no? Lo que tú me estás diciendo de la previsibilidad del toro, en el sentido de que se selecciona para un tipo de comportamiento, sobre todo en un tipo de encastes, ¿no? No estamos hablando de Miura, ni estamos hablando de este tipo de ganadería, ni de vitorino, ni de cebada gago, ni de... Pero, claro, eso es perjudicial, evidentemente. Todo lo que quite emoción en la plaza va en contra de la fiesta de los toros. Esto puede parecer, no es cruel, sencillamente es que si lo que hacemos es un toro que va a venir cuando nosotros le digamos que venga, que no va a venir cuando no queramos que venga, que no sé quién decía, dices que el toro de antes, que se movía más, el toro se tiene que mover mucho, si no, no hay emoción. El toro bueno es el que tú les dices una vez y viene 20 veces, no al que tienes que decirle 20 veces para que venga una vez, ¿no? Entonces lo tienes que llamar, y eso entonces hay que ligar los pases, que cada vez se te va metiendo más, que no sabes cómo quitártelo de encima, entonces le tienes que dar el pase de pecho, pero no por otra cosa, sino porque te lo tienes que quitar del medio por el otro lado, por eso es un pase cambiado, ¿no? Entonces, eso, si tú el toro lo haces previsible, educado, como aquel que dice y tal, le estás quitando la emoción y estás quitando el sentido de la fiesta, y al final acabas aburriendo, Lo estás haciendo porque sí, puede ser muy bonito, muy estético, muy... Pero puede parecer un ballet, y para ir al ballet va al ballet, sin toros, ¿no? Totalmente. Y bueno, ¿y qué opinión te merece el tema de que se le dé hoy en día tanta importancia a la figura, a las figuras del toreo por encima de la ganadería? Pues lo mismo, vamos a ver, los medios de comunicación muchas veces es que hay distintas cosas. Pues yo felicito desde luego que haya una radio local, y lo digo antes de seguir hablando, ¿no? Porque muchas veces todo se globaliza mucho, desde la televisión, y se queda sin los territorios, se quedan sin su propio ambiente de comunicación, y no se habla de lo suyo, de tal manera que eso que hablábamos antes, de que cada plaza tiene su propia personalidad y sus propios gustos, pues se pierde. Y todo se hace a través de una información global que te dice, este es el torero que hay que ver, no el que triunfó aquí el año pasado, sino el que queremos, ¿no? Y entonces hay mucha manipulación en la información. Muchas veces estamos así, la información ahora mismo nos lleva por caminos. Menos mal, pues, si las redes sociales pueden ser una salida, porque este mismo tipo de iniciativa, ¿no? Sí. Pero me preguntaba que el toro, si es previsible, esto se acaba. No sé si eso es lo que me has preguntado al final, ¿no? No, lo último que te preguntaba era sobre la importancia que se le da a la figura por delante de la ganadería. Ya me he ido yo con el tema. Estamos a ver. Me parece mal, es decir, me parece que estamos en las mismas. Hombre, salvo que la figura sea alguien que efectivamente, es que hay figuras y figuras, vamos, es que no, o sea, cuando alguien pone la emoción en la plaza, figuras hay muchísimas, y hay buenos toreros, ojo, no vayamos ahora y desde luego es legítimo, y yo hay toreros a los que voy a verlo, me gustan todos, ¿no? Dicen que el mejor aficionado que más toreros le caben en la cabeza. Hay, aunque sea con toros que sean, bueno, que no sean tan fieros, ¿no?, como otros, y hay toreros que me gusta verlos con otros, y hay veces que eres más torista y más torerista, no sé, y hay plazas que hay aficionados que les gusta más el tipo de torero, y otros pues nos gusta más
el tipo de torero que se pone delante de un toro. Pero bueno, delante de un toro, ¿no? Por así decirlo. Pero todo es válido, ¿eh? En las fiestas somos muchos y hay muchas corrientes y tal. Ahora, si a mí me piden mi opinión, yo entiendo que en lo que hemos dicho, que en la plaza el que pone la emoción y el que dice y el que hace que un torero sea importante o no lo sea, no aparte de muchos medios, es un toro. Es un toro. Claro. Al fin y al cabo el que manda. No, es que al hilo de lo que decía de que el mejor aficionado al que más torero le cabe en la cabeza, ¿no? Yo creo que también otro problema actual es que los toreros ahora cada vez se parecen más entre ellos. Entonces hay menos variedad y parece que casi ves fotocopias uno detrás de otro y yo creo que es otro problema, que es que prácticamente los toreros traen la faena preparada del hotel y no puede ser, cada toro tiene su lidia, no puedes hacerle siempre la misma faena a distintos toros. Yo creo que la faena tiene que pensarse en el momento y no llevarse preparada del hotel. El buen lidiador es el que sabe lo que hay que hacer cuando tiene el toro delante, no que lleva preparada ya la faena de antes. Claro, lo que pasa es que la faena te la puedes traer preparada con un tipo de toro. Si te sale un toro claro. no la puedes traer preparada, pero efectivamente eso es importante, vamos. Claro, lo que hablamos de antes de la imprevisibilidad. Hay ganadería con las que no puedes prepararte la faena porque el toro es imprevisible. Veas Miura, Cebaga o cualquier otra, pero claro, con Juan Pedro o con otras sí es más fácil poder prepararte tu faena y poder dar el espectáculo que tú quieres dar. Pero claro, ese es el problema, que entonces pierde el toro. Si ya lleva la faena preparada, si ya sabe lo que va a hacer, si el público ya no va a venir. Hay un excesivo mimetismo entre los toreros, llevas toda la razón. No sé si las escuelas son culpables también, no sé lo que es, o el seguidismo que se hace hacia ciertos toreros. Pero claro, lo malo es que se aprende de algunos toreros, pero se aprende lo malo muchas veces, se aprenden las trampas en vez del toro de verdad. Totalmente, sí. Y ahí, claro, es decir, creo que te digo yo, si no vamos a decir nombres, o los podemos decir, ¿no? Pero los toreros, lo importante en los toros como en el toro, es que el toro mantenga su propia personalidad, su encaste, y el torero su propia personalidad. O sea, no le pueden, a lo mejor en las escuelas a muchos toreros les dicen, sí, ahora es que a lo mejor en muchas veces los ves y efectivamente ya de niños les están enseñando, pues no tienes que andar de esta manera, tienes que andar de la otra, tienes que ponerte bonito así, esas cosas, tienes que dejar al chaval que salga de él algo, y esa diferencia que al final, aunque sean fallos, yo me acuerdo que Esplá me lo contaba eso de una manera, hasta nuestros fallos o nuestros defectos a veces son nuestras virtudes, porque son lo que nos hacen. Que no. ¿Se oye o no? Habla. Sí. Continúa. Nuestros defectos muchas veces es lo que nos hace diferente a los demás y son lo que nos dan nuestra propia personalidad, ¿entiendes? O sea, es importantísimo que cada uno toree, como decía Belmonte, que se torea como sea, porque cada uno exprese lo que sea. Claro, yo al hilo de lo que decías de la escuela taurina, yo también creo que igual de las figuras casi que, más que torear, es verdad que ahora los toreros tienen más técnica que nunca, porque tienen una técnica que nunca jamás se ha tenido. Pero claro, también aprenden a hacer las trampillas, los truquillos, que el cómo aliviarse la suerte suprema, el cómo alejarte el toro sin que la gente se queje. Aprenden muchos truquillos para que la gente que va a la plaza pues igual ni se entera, pero ellos se están aliviando por mucho que la gente no se dé cuenta, y eso lo aprenden de la figura, evidentemente. Y se están perdiendo mucha suerte de todos los tercios. Sí. Por culpa de eso, siempre lo mismo, tan monótono, hacerlo de la misma manera. A los toros se le meten 20 derechazos, otros 20 naturales y al fin y al cabo... Parece que lo único importante es que solo se pueden hacer faena de oreja con 50 muletazos. ¿Sí? Es una tontería. Si lo importante es que sean con 20 muletazos bien dados, puedes cortar dos orejas perfectamente. Por supuesto. Es que si un toro aguanta 50 muletazos, es porque no lo estás obligando. Claro. Y no te lo... si lo estás obligando, no lo aguantas. Si carga la suerte, si te pone en serio... No lo aguantas, Lo único que estás haciendo es hacer como un pacto de no agresión con el toro y te paso a media altura y a 2 metros, yo a ti no te molesto y tú a mí tampoco me molestas. Te abro la salida, claro, no lo fuerzas. Y entonces no lo castiga. Tú vienes 20, 30, 40 veces por aquí, yo aquí te llevo para acá, te llevo para allá, la gente la volvemos loca y esto funciona. Pero claro, no es... Además que
la gente tiene la concepción de que el mejor torero siempre es el que más orejas corta, y eso no es así. O una buena corrida es la corrida que más orejas se han cortado. Hombre, debería de ser así normalmente, pero Claro. no ni mucho menos. Claro, yo la faena, y tengo faena en la memoria que no se ha cortado ninguna oreja. Y se ha dado vuelta a rueda. La corrida es tan completa que cualquier detalle es... sí es verdad que se está perdiendo, y lo has dicho antes, las distintas... las cosas buenas que se pueden ver en todos los tercios de la lidia, y que solo se haya limitado al último tercio, ¿no? Al tercio de muleta y punto. Ni siquiera ya al entrar a matar se le da la importancia que debería tener, ¿no? Exacto, ya. Entonces, eso no es serio, eso pierde mucho, ¿no? Porque hombre, cuando tú ves un torero hacer con el capote las cosas que se hacen, que los hay, que las hacen muy buenas, ¿no? Cuando tú la suerte de varas es fundamental, ejecuta dándole al toro las ventajas que hay que darle para ver si efectivamente es bravo, si no lo es un toro arrancándose al caballo una vez y otra, eso es impresionante, eso hay que dejar verlo, claro. Al picado no le gustará que el toro venga de largo al caballo, pero eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que da emoción, y eso es darle ventaja al toro, se ha perdido. Y lo otro es abusar. Y lo trasero que se pica ahora, que sí. lo pican en el lomo prácticamente a los toros y las pullas. El otro día hablaba con Vitorino, sé que sabes que las pullas, me enseñó una fotografía de Vitorino Martín, que estuvimos en Bea, y dice, hombre, lo ves que mira, era un toro que estaba, la sangre le llegaba a la penca del rabo. O sea, le habían hecho una sangría al toro. Un Vitorino, la sangre ¿no? Un Vitorino. Claro, que los Vitorinos lo sea, destrozan. Lo machacan al toro en el caballo. Le llegaba la penca, me lo enseñó, no, fíjate, y precisamente, o sea, todo el lomo se había ido lleno de sangre, lo habían hecho una carnicería, ¿no? A lo mejor las picas hay que reducirlas, sí, y a lo mejor los picadores hay que exigir más que sean los caballeros en todos los aspectos, no porque se monten a caballo, ¿no? Y a lo mejor para eso visten de oro y también. Para eso están los aficionados, y para eso debemos estar los aficionados, para exigir que las cosas se hagan bien, y luego también para poder transmitir hacia afuera, hacia el resto del mundo, que no, por favor, no son aficionados, la importancia y la trascendencia que esto tiene. Pero claro, si lo que se hace ahí no se hace de verdad, es difícil que nosotros podamos vender grandezas, ¿no? Claro, pero al final ahí yo creo que más que la culpa del picador, yo creo que más del torero que es el que le paga. Claro. Entonces, si el torero quisiera y pusiera al toro 3 veces al caballo, dosificando el castigo, la primera más corta, la segunda vez un poco más largo, la tercera más largo incluso, si se hace bien, es el tercio más emocionante de la corrida, sin duda. Cuando el toro es bueno y lo hace bien, va, y dosifica el castigo y no lo revienta en el caballo, es donde el toro se luce. Si es donde se luce la bravura del toro, es el tercio del toro. Claro, y es lo que a lo mejor los antitaurinos hay que explicarles, es decir, que el toro no, la tortura no es que el toro, es que el toro va, sabe que le han hecho daño y lo ponen más lejos y vuelve a ir, o no va, y entonces es manso, ¿no? Es decir, y esa es la raza del toro. Que no hay ningún otro animal que haga eso. ¿no? Y bueno, López, una pregunta que quería yo también hacerte. ¿Cómo ves el futuro de la tauromaquia, generalmente en España y particularmente en la provincia de Jaén? Pues no sé, yo no soy pesimista, vamos a ver, yo creo, porque si no, ya entonces ¿qué vamos a hacer, no? Yo creo que, como decía Ramón Pérez de Ayala, ¿no? Y también lo dijo Tierno Galván, ¿no? Y varios, y en España, donde le preguntaron, ¿usted cree que en España desaparecerán alguna vez los toros? Dice, imposible, desaparecería España. Lo que pasa es que estamos también un poco... Vamos a no desviarnos, ¿no? Pero es verdad, yo creo que no, mientras haya un toro y un hombre, los toros no van a desaparecer. Es verdad que, fíjate además, que en los tiempos que había una crisis de la tauromaquia, porque claro, los toros han sufrido, han salvado prohibiciones de reyes, de papas y de todo el mundo, ya un tiempo muy... Entonces un papa era un papa, si decía que no había toro, no había toro. Y no pasó nada, pero sí, luego cuando llegaron los Borbones, Felipe V, y los toros que fueron también sufrieron un bajón. Los toros de los caballeros que lanceaban toros se quitaron todos de esto para agradar al rey, ¿no? ¿Qué pasó en todos los casos? Que la tauromaquia no desaparece, sino que se reinventa y se reconvierte. Quizá estemos en una fase de
de reinvención, yo le llamaría, y tengo esa esperanza de que haya un renacimiento taurino. Y el renacimiento siempre es lo mismo, no nos olvidemos, volver al clasicismo, volver al clasicismo, a lo natural, sí, a los valores clásicos. No hay otra revolución mejor que esa. Y la revolución del toro es volver la verdad, es volver a la verdad. Y a la verdad en el toreo, al toro íntegro y a la verdad en lo que se hace. No hay otro camino, ¿sí? Y yo sí confío. Mientras haya toros, habrá toreros, seguro. Además que eso lo dijo Rafael el Gallo cuando le preguntaron una vez, maestro, ¿qué es para usted lo clásico? Y él dijo, lo clásico es lo que no se puede hacer mejor. Lo que no se puede hacer mejor. Así que hay que volver a eso. Bueno, y respecto a la juventud en la afición, en Jaén yo considero que ha habido un auge en los últimos años, también porque se han unido en algunas asociaciones, en algunos grupos. Bueno, eso tú serás más consciente que nosotros, porque como presidente de la Federación Taurina, sí, pero como presidente de la Federación Taurina habrás visto algún movimiento en cuanto a asociaciones, grupos. ¿En Jaén Capital o en Jaén la provincia? Jaén Provincia. En Jaén Provincia ha habido mucho movimiento. Parece que no se ve, muchas veces no. Jaén Capital no se da cuenta de lo que pasa en Jaén Provincia. Efectivamente, aquí hay un movimiento de crecimiento de asociaciones taurinas de gente joven. Estaba Limón, que al principio. Hay un grupo que vosotros tenéis ahora ahí que también venía de Limón. Y hay gente joven que se está integrando en las distintas asociaciones de círculos taurinos y tal. Pero en la provincia llama mucho la atención. Hay una peña en Génave, que se llama la Peña La Vaca, que tiene 200 socios. Y Génave puede tener 900 habitantes o 1000. Que la gente cree. En Beas, se ha creado una peña ahora que tiene 100 y pico socios. Es decir, hay un incremento. Y ojo, no nos confundamos, pues hay gente que dice, bueno, pero es que esos son de las fiestas de los pueblos. Pues resulta que en las ferias de las fiestas, digamos, tradicionales, ¿no?, de festejos populares, pues donde hay festejos populares, crece también la afición a los toros. Es decir, que son peñas que compran su vaca para su pueblo y que compró acá su toro, que han comprado estos de Génave, un toro a Adolfo Martín, que no sé, de 5 o 6 años, ¿no? Claro. Esos mismos luego se cogen un autobús y se van a las ventas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que son gente que, como trata con el toro en sus festejos, son gente del toro y van a plazas de toros donde el toro es el principal protagonista. Entonces quieren ver un toro serio, por eso se van a Madrid. Claro. Es que pero lo que me cuentas, yo creo que hay un crecimiento de afición joven, sin lugar a dudas, que no se nota, que se nota más efectivamente en los pueblos que en las capitales, entre otras cosas porque no sale en los medios, porque hay una ocultación de todo lo que tiene que ver con el toro, salvo que haya un accidente, haya una acogida o cualquier otra historia. Y ya no solo al toro, sino a lo rural. Efectivamente, a lo rural hay parece que ahora hay un despertar y se han dado, estamos dando cuenta de que es fundamental, porque lo rural está no solo en tema taurino, sino en muchos aspectos la reserva de muchos valores que a lo mejor estamos un poco en las capitales obnubilados, y habrá que volver a esos orígenes a la tradición. La tradición al fin y al cabo no es. Hay quien puede pensar que la tradición es algo que hay que ir eliminando porque queda anticuado. No, la tradición al fin y al cabo es lo que hemos heredado de nuestros padres, son valores que sí, que hombre, que hay cosas que hay que ir mejorando y hay que ir, pero yo estoy más cerca de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo, que le gustaban los toros, que del joven que me quiere imponer una moral diferente y que me quiere civilizar. Entiendo desde mi punto de vista que son más civilizados mis antepasados que alguna gente que violentamente además me quieren prohibir a mí ver o hacer lo mismo que hacían mis antepasados. Sí, porque estamos totalmente en tiempos contrarios a cualquier civilización. Es que no sé, era Antonio Gala el que lo explicaba muy bien, ¿no? Dice, ¿qué es ser civilizado? ¿Quién decide lo que es ser civilizado, ¿no? O sea, al toro dice, lo pulimos, lo alimentamos, lo alimentamos,
lo toreamos, lo picamos, lo banderilleamos, lo matamos, dice, lo pitamos o aplaudimos tras su muerte, lo arrastramos, lo descuartizamos, nos lo comemos y lo poetizamos y lo pintamos y lo musicamos. Dice, quítese el toro de aquí y veremos qué queda. Dice, ¿nos reconoceríamos en su pro o en su contra? Sí. Pues es que es así. Si es que en fin, ahora va a venir alguien, es decir, una generación, con todos los respetos, de gente, o 2 generaciones, y en 2 generaciones se va a eliminar. Lo dudo mucho, no sé si me entienden, lo dudo mucho. Siglo y milenio. Lo dudo mucho que eso se pueda hacer, por mucho, que yo creo que más son florituras de alarde, pero las cosas están ahí, lo llevamos casi genéticamente, es muy difícil. O sea, mientras haya toros, habrá fiestas de toros. El cómo sean o cómo evolucionen es otra cosa. Sí, dependerá del tiempo. Y bueno, pregunta obligatoria. ¿Qué te ha parecido la última feria, la de octubre de Jaén? ¿Y qué te parece la nueva empresa, Tauromoción? Bueno, pues la última feria me ha parecido un despertar de Jaén. Me ha parecido el despertar de Jaén. Sencillamente cuando, fíjate, empezaron por llamarnos a todas las peñas y a la federación y hablar con la afición. Empezaron por hablar con las instituciones. Por eso que hemos dicho antes de participar un poco más, de anunciar con tiempo los festejos, de tratar de hacer no una corrida de toros, sino un acontecimiento, que ahí está el secreto. Es decir, trata de hacer un acontecimiento como se está ahora haciendo, fenomenal. Dándole publicidad. Qué pena con lo de, bueno, con el problema gordo que tenemos con el virus ¿no? Pero desgraciadamente veremos a ver si la corrida se da, pero ojalá, si no se da ahora, pues se dé después, ¿no? Pero crear un acontecimiento desde el principio que tenga que ver con la tierra, con 2 toreros de la tierra, con, en fin, un poco de interés. Eso es lo que lo están haciendo muy bien, las cosas como son. Cuando haya que criticarles, haciéndome, si hay alguna cosa, sí, pero cuando las cosas se hacen bien, la gente hay que decirle que las está haciendo bien. Están confiando sobremanera en el aficionado taurino jiennense. Sí. Están apostando muchísimo por esta ciudad cuando nadie daba un duro. De hecho, que nombrar un gerente que es el que lleva aquí la que es de Jaén. O sea, que no es una empresa que viene de fuera, que viene nada más que cuando hay toros, un mes antes para poner los carteles. No. Trabaja durante todo el año y es muy válido. Están haciendo un trabajo muy importante. Y apostando, como decía Guille, por la publicidad. Invirtiendo muchísimo en publicidad. Sí. Y empapelando Jaén entero con carteles. Bueno, ya se puede ver el cartel grande, eso parecía que solo podía verse en plazas como en México, ¿no? Y que son carteles enormes que cubren una pared de una plaza de toros. Hemos ido, oye, ¿qué te importa que vaya? Encantado de la vida. Hemos ido con el presidente de la Asociación del Cáncer, Madrino Medina, y yo hemos acompañado a la empresa a presentaciones en Villacarrillo, que estuvo Alberto Lamela, en Linares, que estuvo Vitorino, y Curro Díaz, o sea, y han hecho una campaña que, claro, también en toda la provincia, ¿no? Ya empezaron con la gala taurina que ofrecieron justo antes de la feria. Bueno, varios eventos, una exposición de los 100 años de Herederos de Flores Albarrán. Hicieron también esta gala que fue lleno absoluto, ¿no? Donde hicieron un espectáculo flamenco, donde y la presentación del cartel de la del 4 de abril con una representación de la suerte del toreo por los alumnos de la escuela taurina. O sea, están realmente haciendo lo que no se ha hecho aquí en muchísimo tiempo. Eso también es muy importante, lo de la escuela taurina es muy importante también porque la labor que están haciendo aquí es que hay muchos factores que sí que tienen que ir de la mano, los aficionados y unidos, unidos juntos pero no revueltos, pero juntos, ¿no? Los aficionados, la escuela taurina, hay que implicar más a las instituciones, hay que implicar más al ayuntamiento, diputación, y desde luego los medios de comunicación y todo, o sea, y entre todos, claro que sí sale esto para adelante, Cuando hay una empresa que funciona, no es solo la empresa, sino que además la misma empresa anima a los demás animan, y entre todos nos vamos animando y esto se va moviendo, ¿no? Y la gente dice, oye, pues no estará esto tan bueno, a lo mejor es interesante, pues a lo mejor hay que ir a los toros, ¿no?
No, claro, yo iba a decir también y apostando por el encaste minoritario. Iban a traer a Victorino, que jamás en la vida ha toreado Victorino en Jaén. Le iban a traer el 4 de abril, ¿era? El 4. Sí. Todavía se mantiene, todavía no se sabe. Por ahora sí, de momento pero, sí. Joder, Victorino Martínez Jaén por primera vez en la historia. Y esto lo ha conseguido Tauro Emoción en un año. Es que lo está haciendo para mí inmaculado. Sí. Cuando tengamos que decir las cosas que estén mal, ojalá y no haya que hacerlo mal, nunca. Pero cuando hay que hacerlo bien, bien. Lo mismo que vosotros, pues cuando al próximo programa seguro que tenéis agua. Sí. Para el próximo traeremos. Está ahí, pero no. A ver. Está ahí detrás tuya, pero no la hemos cogido. Y otra cosa, al hilo de lo que estábamos hablando, ¿crees que este descenso en los festejos en Jaén, en la baja calidad que hemos tenido y que hemos visto, y esa última hora y todo, empresas que se han ido y demás, ¿crees que ha sido porque hemos pasado muchos años confeccionando carteles más toreristas que turistas? ¿Y eso ha menguado con el aficionado? Bueno, vamos a ver. Más toreristas que turistas depende también. Cuando tú traes las figuras, es que Jaén es muy complicado. Porque, muchas gracias. Jaén es que es muy complicado. Pues son muchos factores, ¿eh? Hay que poner también las cosas en su sitio, ¿no? La época no es buena para que venga. Es cierto que la gente quiere ver, el aficionado quiere ver a un toro y una ganadería concreta y tal, pero la mayoría de la gente, la que llena la plaza, quiere ver a las figuras, ¿no? Y aquí o viene el Juli, Morante y Cayetano, el otro, o no va a los toros. Entonces, claro, cualquier empresario tiene que jugar con eso, hay que ponerse en el lugar de todos, ¿no? Claro, la gente echa la culpa, por lo general la afición echa la culpa a que es la última del año y la gente, los toreros ya están pensando en irse a la American, ¿no? Entonces, el hecho de que una empresa como Tauro Emoción haya traído a un Emilio de Justo, a un Pablo Aguado, tal y como estaba sonando, a un Cayetano que hizo... Fue una corrida extraordinaria. Para disfrutar. Extraordinaria. O sea, fue como nadie se lo creía. Digo, bueno, como después de los años, con toda la buena voluntad que tuviera el anterior. Pero es verdad, que todo salió bien porque todo se intentó que saliera bien desde la elección. No hubo ni un problema en el reconocimiento de los toros. Ni un solo problema. O sea, no hubo ni un toro de rechazado por los veterinarios. Estaban bien presentados, sí. Corrida muy bien presentada, claro. Cosa que ya era habitual, que hubiera baile de corrales siempre a última hora. Era la tradición casi. Esperemos que ahora la tradición sea que sea esa, que bueno, y no la corrida vale entera, ¿no? Sí, la ganadería casi aprovechaban Jaén para hacer limpieza de corrales, ya que era la última, y decía, mira, esto... Claro, la plaza tiene que coger su sitio, y el sitio de la plaza solo se coge si se llena también, ¿eh? Sí, claro. No fue porque un torero lo que no quiere es ir a una plaza, fíjate, más que el dinero, que también, claro, asomarse y ver una plaza vacía, ¿no? O media. Claro. Dice, una figura del torero no se ve en una plaza con un cuarto de plaza. Prefiere perder dinero porque esa imagen no la quiere ver. Entonces, tiene que ir todo junto, tiene que ir la promoción, tiene que ir un buen cartel, tiene que ir... En el caso de Victorino, una buena elección, porque es que Victorino es tan figura. Claro. El toro de Victorino ya es que es figura. Es que llena plaza. De por sí ya es figura, ¿no? Claro, es que un toro de eso, que los toros tan con esa viveza en la mirada, con ese pelo, con esa manera de andar en la plaza, de investir, claro, pues eso... Nunca abren la boca, además. No. En la vida he visto un Victorino abriendo la boca. Esa manera de humillar, de llevarla... Pues eso, el que no lo haya visto, cuando lo vea una vez, esto es distinto, esto no es el carretón que ve ahí, todos negros y todos, no sé, en fin, estas cosas son... Y el hecho de que sea la última de la temporada, más que un hándicap, casi se puede aprovechar como una ventaja, como una promoción de la última feria de la temporada, en la última, y queremos acabar la temporada española por la puerta grande, sacando buenos carteles y animando a la afición. Digo, puede ser casi una ventaja que sea la última. Sí, incluso, y eso lo hemos hablado algunas veces, debería ser una especie de resumen de temporada y que Jaén vinieran los que en la temporada se mejor y hacer aquí, incluso en los medios de información, taurino y tal, hacer de Jaén, y culturalmente es una idea que tuvimos en la cabeza y que yo creo que deberían de desarrollarse, ¿no? Hacer como la feria de San Lucas el lugar donde se analice toda la temporada, con el remate de una buena feria, ¿no? Y se hable, pues mira, así ha sido,
Pero por eso habría que trabajar muchísimo la afición para que respondiese ante las corridas, porque con una corrida no puedes hacer un resumen de una temporada. No, estaba hablando incluso de hacer el resumen de temporada en toda España. O sea, convertir a Jaén en el sitio donde... Pero claro, con una corrida tenés que tener... Es imposible. Aquí habría que mover pues, los dos sectores, la gente que puede venir a ver una corrida de toros más bien turista, con toros héroes de esos que decimos, y los que quieren una corrida más de figuras y tal, por lo menos 2 corridas y otra más de una novillada o de escuelas taurinas y de rejoneo, que también gusta, por lo menos 3-4 festejos. Yo creo que es lo mínimo que se podría dar en Jaén, distintos para que cupieran las diferentes sensibilidades, ¿no?, de cada tipo de aficionado. Totalmente. Bueno, y como objetivos próximos de la Federación Taurina, ¿tenéis alguno en mente? Bueno, seguimos con lo que no son pocos. Teníamos preparado para el día 4, el Día de los Toros, pero lo hemos aplazado porque no nos vamos a poner a montar nuestro tercer encuentro taurino hispano-francés. Sabe que tenemos una relación de hermanamiento taurino, queremos fomentarlo entre la provincia de Jaén y la zona de Arles. Bueno, que ya está cuajado. Han venido aquí concejales. El año pasado vino a Villacarrillo el exministro francés Michel Bossel, que lo podemos traer aquí un día si carta, que es un fuera de serie. Fue el hombre que más trabajó en Francia para que los toros fuesen declarados en Francia patrimonio cultural inmaterial antes que en España. Fue en 2011 y aquí fue en 2012. Este hombre es mayor, pero no, fue portavoz de Mitterrand, ministro de Justicia. Dice que es socialista, jesuita y taurino. Vaya mezcla. O sea, esto es... Buena mezcla. O sea, estamos gente para todo, pero que la afición a los toros en Francia... hay ciertas similitudes entre aquella tierra y esta, porque que ellos tienen la Camarga, nosotros tenemos la Dehesa, en lo que es medio ambiente, en lo que son... Pero muchas tradiciones taurinas son muy amantes de su tradición, de su abrivado, estos que corren los toros, los encierran entre los caballos blancos de la Camarga, y aquí hay muchas similitudes. Tenemos San Marcos, tenemos el toro de San Roque en Sile, tenemos una cantidad de encierros para que voy a contar: Chiclana, Orihuela, Torafe, Génave, Villa Rodrigo, Torre de Albanche, Santiago de la Espada, Pontones, en fin. Bueno, y nos dicen de control que ya estamos llegando casi a la hora. Primer aviso. Ha sido un enorme placer tenerte aquí entre nosotros en este primer programa nuestro, con los micrófonos. Muchas gracias. Hemos aprendido un montón, como siempre, cada vez que hablamos contigo. Bueno. Y que esperemos que esta no sea la única vez que vengas. Ya sabes que esta es tu casa. El placer es mío y me parece os doy la enhorabuena, a la emisora, porque creo que esto ayuda mucho, y esto de verdad lo que necesitéis y lo que haga falta, porque es necesario, que estéis aquí, y os felicito de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el sábado día 21, si mal no recuerdo. 21. Sábado 21 a la misma hora, a las 12 de la mañana en el 106.2 y en radioguadalquivir.online. Muchas gracias.